Al doctor Hanna, hoy día es su cumpleaños, le hubiera gustado mucho estar con este invitado, porque tenemos siempre ese tema que vamos a tratar con el doctor Juan Vicente Méndez, que es cirujano cardiovascular, endovascular y experto en pie diabético. Esa es una subespecialidad que, junto con el ortopedista que hace los implantes de cadera y de rodilla, han salvado muchísimas extremidades. En el caso de cadera y rodilla es la invalidez. Antes, si un viejo se fracturaba la cadera, una cama, escalas de posición y de por vida una carga familiar. En el caso del pie diabético, nos recuerda un cuento infantil, doctor, que nos decía, cuando vayas a comprar carne, no la compres ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí. Es así. Qué cruel. Pero ya esa subespecialidad evita esa crueldad. No siempre, porque el problema es que el paciente a veces se tarda mucho en hacer la consulta. Y la consulta se debe hacer inmediatamente. Usted recibe un análisis de laboratorio que su azúcar está alta. Ya usted es un candidato. Pero el que debe hablar de ello... Hay que empezar a cuidarse de cosas desde que... Pero tú lo vas a ver, que el doctor te va a dar los detalles. Doctor Juan Vicente Méndez, médico cardiovascular y una subespecialidad en pie diabético. ¿Qué tiene? Primero, gracias, doctor, por estar aquí. Muy amable. Primero, doctor, ¿qué tiene el pie de un diabético que hace que sea el vascular, el médico vascular, el que tenga mayor protagonismo en esa extremidad? Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Debemos aclarar que la parte de cirugía vascular y de pie diabético, el enfoque sobre el área en cuestión. El pie diabético tiene una biomecánica, tiene una forma de manejarse y de actuar. Como digo, el pie es independiente, el pie tiene su independencia en cuanto a la fisiología. Y como tal tiene una serie de elementos que intervienen en la génesis de esta entidad que es pie diabético. De la parte de el acoginamiento en cuanto a la pisada y en cuanto a la estructura ósea ligamentosa del pie, hace que tenga puntos de presión, y en un paciente con una entidad que se llama síndrome de pie diabético, tiene los elementos para que se produzca esta entidad. ¿Qué diferencia hay entre síndrome y síntoma? Sí, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. La enfermedad como tal es descrita a sí mismo. Entonces, pie diabético se refiere a una entidad, un efecto sindrómico, donde existe una infección, una ulceración en los planos profundos del pie y superficiales asociado a un grado de neuropatía y de enfermedad vascular periférica. ¿Qué significa esto? Que a través de las estadísticas que la OMS ha dado en todos los países, tenemos una frecuencia de unos 563 millones de personas actualmente en el mundo siendo diabéticos, con una proyección hacia el 2030 de 578, y para el año 2045 en el mundo existirían unos 700 millones de pacientes con pie diabético. ¿Cuánto? 700 millones de pacientes diabéticos. De esto, doctor... ¿Diabéticos o con pie diabético? No, diabéticos. Con una cifra que oscila de 1 millón de muertes al año asociados de pie diabético. O sea, casi igualamos al COVID en cuanto a mortalidad por pie diabético. Esto hace que todos los organismos internacionales enfoquen y la gestión se haga a través de efecto del milenio, de que podamos disminuir las amputaciones. ¿Ya hay acciones internacionales? Sí, a través de varios mecanismos. Los países avanzados destinan una cantidad importante de recursos para la prevención y el tratamiento del pie diabético, y nosotros como país subdesarrollado tenemos que enfocarnos
hacia ese objetivo del milenio, tratando de manejar estos pacientes que anteriormente tenían una condena de amputación y de muerte. Doctor Méndez, tenemos tiempo, y quería alarlo un poquito para que lo que usted nos está diciendo llegue a un sector de la población que necesariamente sigue este tipo de programa una hora que quizás no es la más indicada y que se deben estar preguntando lo mismo que nos preguntan cuando el azúcar alta o diabetes daña algún tipo de órgano en el ojo. La pregunta es la siguiente: en las extremidades inferiores, en las venas o en las arterias, ¿qué daño es que produce la diabetes? Pero en el mismo vaso. Sí. Porque usted nos dijo endocardiovascular. ¿Es dentro de la vena o de la arteria? No. Afecta los tres componentes del paquete vasculonervioso del pie, arteria. ¿El nervioso también? Sí, claro que sí. De hecho, el daño primario precoz en el paciente con pie diabético es lo que se llama neuropatía diabética. Hay factores proagregantes y factores que son antiagregantes a nivel de las estructuras endovasculares y de la lámina basal de la arteria. Esto hace que a través del tiempo de ser diabético se desarrolle una entidad que se llama micro o macroangiopatía diabética. Esto aunado a un daño neuropático hace que el paciente presente la condición que es úlcera por pie diabético. Hay factores que son propios del paciente, hay pacientes que también tienen otras complicaciones, otras comorbilidades. Y cuando usted dice plano profundo y plano superficial, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de piel, de fanera, tejidos, la dermis, y los planos profundos corresponden a las estructuras ligamentosas, a tendones y a hueso. Por lo tanto, una de las condiciones que produce el pie diabético es la denominada enfermedad de Charcot, que es una deformidad del pie, que hace que este paciente también desarrolle la entidad que es úlcera de pie diabético. A través de los estudios no invasivos y estudios clínicos, vemos el pie como una entidad importantísima de evaluación a través de la inspección médica. Como usted médico sabe que lo primero, la inspección, la historia clínica, para nosotros valorar, lo primero que son los pulsos, ver el color del pie, ver las estructuras adyacentes al pie si están afectadas. Y una vez que uno examina el pie, determina a través de un estudio no invasivo, que es el más frecuentemente usado, que es el dúplex, para nosotros medir las presiones en las arterias y si existe alguna entidad aparte de la arteriopatía, entonces disminución de flujo y nosotros restablecer a través de un procedimiento de angioplastia o de revascularización para nosotros entonces aplicar la técnica quirúrgica y salvar la extremidad. Es posible que un diabético debuta, es decir, se da cuenta de que es diabético con un pie que cambia de color o con una pequeña ulcerita, o siempre ya es un efecto tardío de la diabetes? Generalmente es un efecto tardío o una comorbilidad del paciente diabético. Sin embargo, hay un 15 a un 19% de pacientes que debutan como úlcera de pie diabético. ¿Qué es lo que cambia el color? Sí. Que se oscurece el dedo. Sobre todo la parte, si es distal a la lesión, es una microangiopatía, que no es más que el daño que se produce a nivel de los vasos pequeños. Esos vasos es donde se verifica junto al tejido el intercambio de oxígeno. Por lo tanto, ese daño endovascular, endoteliar, es que hace que esta estructura se lastime y el paciente presente lo que se llama una isquemia. Pero ya eso sería un capítulo diferente en cuanto al manejo y a la estructura o a la fisiología de pie diabético. Doctor, cuando usted ya decide que ese pie es quirúrgico, ¿qué se hace antes de
para evitar la cirugía. Sí, evaluado el paciente, existen unas clasificaciones, son varias clasificaciones, nosotros usamos la más frecuente, que es la clasificación de Wagner, para nosotros etiquetar el paciente y nosotros poder dar el tratamiento efectivo que se utiliza hoy día. La mayoría de estos pacientes nos llegan en estadio avanzado, sin embargo, hemos recuperado y recuperamos pacientes con dicha condición. Normalmente estos pacientes son inspeccionados, son evaluados, son con los métodos diagnósticos que les describí. Hay procedimientos que son invasivos, como es la arteriografía o la angiotomografía, por resonancia o por tomografía. Y nosotros entonces vemos el nivel de obstrucción arterial. Y una vez establecido el nivel de obstrucción, entonces lo que hacemos es que revascularizamos el paciente. Bien. Usamos generalmente vena autóloga del paciente o usamos una prótesis, que generalmente de Gore-Tex. El sentido común nos dice que lo primero que hay que hacer es controlar el nivel de azúcar en la sangre, es decir, controlar la diabetes antes de entrar en cualquier cosa. El endocrinólogo y el especialista en pie diabético, ¿trabajan todo el tiempo con ese paciente o solamente en la etapa quirúrgica? No, el paciente se ve desde el punto de vista integral, como es un paciente que tiene multidisciplina, interviene no solamente el infectólogo, interviene el diabetólogo, el endocrinólogo, el internista, el cardiólogo, el ortopedista, el fisiatra, etcétera, el nutricionista. Lo más importante es lo que usted acaba de describir, el control metabólico es lo que hace que el paciente no desarrolle complicaciones crónicas. Y una vez que el paciente se enfoca desde el punto de vista quirúrgico, entonces ellos estarían con las evaluaciones médicas propias para el procedimiento quirúrgico. Nosotros como hospital tenemos de referencia nacional, igualmente con el Hospital José María Cabral Ibáez, un enfoque de un programa de logística para tratamiento de pie diabético, y para esto nosotros nos auxiliamos de esos especialistas y una vez entonces enfocado el tema para el tratamiento quirúrgico, entonces estos pacientes deberían de tener la evaluación y luego entonces nos planteamos el procedimiento quirúrgico. Los procedimientos quirúrgicos son varios. Nosotros no necesariamente amputación. No, señor. Nosotros como departamento de cirugía vascular trabajamos juntos. Nosotros dirigimos el departamento de pie diabético está integrado en el departamento de cirugía vascular y estos pacientes son vistos por nosotros. Y una vez restablecido el flujo, entonces estos pacientes también conjuntamente con los cirujanos de pie diabético, entonces lo que hacemos es el tratamiento en conjunto. Habemos un número de 6 cirujanos vasculares y los cirujanos de pie diabético intervenimos directamente en este tratamiento que puede ser de diferentes formas, como le expliqué, un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico. Doctor, este tipo de tratamiento que tienen que ver con el pie diabético, tanto las cirugías como los otros tipos que usted describe, ¿cuál es el comportamiento con respecto a la cobertura? Los planes contributivos, los subsidiados, seguro. Lo que tiene que ver con la cobertura a nivel de las ARS y del sistema de seguridad social. Sí, a través del Ministerio de Salud Pública y el programa de alto costo, este tratamiento que venimos a conversar aquí en la mañana junto con las otras alternativas, que es el factor de crecimiento humano recombinante humano, que lo estamos aplicando solamente en 2 hospitales, a nivel del distrito, nosotros el Mocoso Puello y a nivel del Hospital José María Cabral Ibáez. Tienen en el régimen subsidiado, ahora mismo se están haciendo negociaciones para aplicar esto, pero sin embargo le diré que ese tratamiento que se aplica a través de alto costo es totalmente gratis. ¿Y qué es lo que es alto costo? ¿El acto quirúrgico o la insulina? No, el departamento de alto costo es el estamento del ministerio que ¿Pero tiene... por qué tiene que ir a alto costo una enfermedad que tiene una evolución se supone que no es de alto costo? Sí, la enfermedad como tal es una enfermedad impactante. Nosotros tenemos una frecuencia, doctor, muy elevada de pacientes diabéticos. Según las últimas estadísticas, por ejemplo, el INDEN, igualmente la Sociedad de Cardiología, nosotros tenemos prácticamente un subregistro, pero la prevalencia de diabetes en el país está por encima de un 10% de la población. Y ese paciente, ese diabético está haciendo conciencia de la importancia del pie. Nosotros, como le expliqué, tenemos una evaluación integral en el hospital.
le damos asistencia, tenemos 2 unidades de pie diabético. ¿Es en el Moscoso? Ese es en el Moscoso y a nivel del Cabral Ibáez también. Y nosotros le explicamos al paciente, una vez tratado y tamizado el paciente y clasificado el paciente para la terapia, nosotros conjuntamente con un personal de apoyo le damos seguimiento. Sin embargo, el punto de vista sigue siendo el mismo, el paciente de bajo costo, el paciente con bajo nivel educacional, pero que va al hospital. Nosotros le damos las mejores atenciones, pero lo tratamos de educar. A veces no llegan, como le dije ahorita, que no llegan en una etapa tardía, y lamentablemente a veces no podemos salvar la extremidad. Ahora, de los pacientes que comenzamos la aplicación del factor de crecimiento epidérmico, ya vamos con una casuística bastante importante que podemos mostrar. Estos pacientes, esto es una alternativa. Esto no es que una magia, esto no es un tratamiento ideal para los pacientes. Sin embargo, los pacientes que califican para tratamiento, que están dentro del programa, nosotros lo aplicamos y hemos tenido resultados bastante novedosos. Doctor, más de 25 años de graduado en medicina y más de 20 años de cirujano general y de cirujano, luego viene de cirujano cardiovascular. ¿Hay volumen suficiente para que un médico como usted en los últimos años pueda estar solamente haciendo cirugía de pie diabético? ¿O no hay volumen suficiente? Sí, el volumen es algo que usted quizá ni se imagina. Nosotros vemos en la consulta del hospital y a nivel de la unidad de pie diabético aproximadamente unos 150 pacientes diarios. ¿Diario? Diario. Y ¿En un hospital? En el Moscoso Puello, en las 2 unidades. Un promedio de 60, 70 pacientes en la parte ¿Pero eso de la es consulta o procedimiento? No, eso es en la unidad, en la evaluación de pie diabético. Eso fuera de la consulta y fuera de la emergencia. Nosotros el año pasado, como Departamento de Cirugía Vascular y Pie Diabético, en cuanto al enfoque de consulta, emergencia y tratamiento en las 2 unidades, tuvimos una cantidad de pacientes enorme, más de 40,000 pacientes en el año completo. Nosotros tenemos una frecuencia de pacientes... ¿3,000 mensuales? Sí, 3,000 casos mensuales. ¿Por qué? Porque es el único hospital de la República que está funcionando prácticamente. Tenemos el Morgan en construcción, el Villini en construcción, cerrado, el Gautier también con algunos problemas. Entonces, al Moscoso llega todas las enfermedades arteriales periféricas, los traumas arteriales, los pacientes con pie diabético. Hay algo, doctor, que no quiero que se olvide. Cada organismo tiene una forma de recibir las agresiones. Algunos tienen defensa, algunos tienen mejor predisposición, pero algunos no pueden evadir siempre algunas cosas. En el caso de un diabético, ya bien establecido, bien con su tratamiento, su endocrinólogo y cosas, ¿cuál es el más proclive de todos los diabéticos a hacer pie diabético? Fíjese, la gran mayoría de los pacientes son diabéticos tipo 2. Sin embargo, los daños a nivel de la microvasculatura y de hecho la casuística... ¿Cuántos tipos de diabetes que hay? Bueno, en su grosso modo son 2 tipos. No, pero tipo 2, tipo 1 y tipo 2. ¿Y qué diferencia tienen? Bueno, una es la tipo 1 que depende básicamente de insulina y el paciente tipo 2 que es el más frecuente, un 50% de la población dominicana por encima de 50 años tiene diabetes tipo 2, depende de hipoglicemia oral. Eso es muy propio del paciente. Nosotros hemos visto un paciente diabético que están decompensados, que hacen daño no solamente a nivel de la vasculatura, que es la microangiopatía. El diabético tipo 1 hace macroangiopatía, por eso daña la retina, por eso daña el riñón, y de hecho las causas más frecuentes de ceguera y de falla renal sigue siendo la diabetes junto con la hipertensión. Nos dijo al principio que ustedes ven el paciente integral, lo que quiere decir que todas las especialidades ven el paciente. En ese paciente integral que ustedes examinan y lo ven, realmente el daño que produce en el cuerpo, el extremo es ya el pie diabético, quizá una amputación. Cuando le llega al cirujano, ¿qué posibilidad hay
en que soluciones, medicamentos, inmersión del pie y de esas cosas que la gente trata de hacer. ¿Ustedes intentan algo antes de la cirugía? Sí. ¿O cuando ya se decide no hay nada que hacer? A veces nos llegan ya con una descompensación metabólica importante, con datos de sepsis y de septicemia, inclusive en shock séptico. Este paciente no tiene ninguna otra solución. Habló 2 veces de infección. ¿Es muy proclive el pie a infectarse? Sí, de hecho, por definición es un pie diabético en riesgo, es un paciente diabético infectado. A veces no tienen una úlcera, tienen úlcera con el pie, sin embargo no están infectados. La gran mayoría están infectados, teóricamente, y sobre todo con una flora polimicrobiana. Intervienen en el diabético todo tipo de bacterias. Lo que pasa es que esta situación es lo que genera esta complicación tan importante, y de hecho la mayoría de los pacientes que no se controlan, estos pacientes o pierden una parte del pie, la extremidad o la vida. Nosotros desde el punto de vista integral lo que hacemos es clasificar el paciente con esa clasificación que hablé ahorita, la clasificación de Waldner, que es muy utilitaria, y en base a este reportaje de la evaluación, tanto desde el punto de vista vascular, desde el punto de vista neuropático, neurológico, evaluamos al paciente y le hacemos los estudios pertinentes, entonces le damos el tratamiento que lleva antes del procedimiento quirúrgico. Puede ser el toilet, que es el lavado, con soluciones especiales, los debridamientos parciales, a veces hay que hacer amputaciones regladas de pequeños dedos, oltejos o una osteotomía, sacar el hueso, y entonces lo mandamos a estudiar, etcétera. Pero realmente los estudios son muchos, desde el punto de vista del no invasivo, el dúplex, la capiloscopía, el Doppler con flujo, la resonancia, la radiografía simple, doctor, del pie, etcétera. El biotipo del paciente, es decir, obeso, delgado, joven, viejo, mujer, hombre, ¿en dónde es más recurrente la enfermedad? Sí, la mayoría es en personas fuera de que son diabéticos. Por encima de 50, 60 años, sin embargo, en el hombre es lo más frecuente. Porque el hombre de más de 50. Sí, esa es la prevalencia de más de un 30% que ya tenemos en el país de pacientes diabéticos, pero aún en el estudio que hemos hecho, la mayoría son hombres y por encima de los 50 años. Esto debido a que el hombre es cabeza de familia, el hombre tiene que estar en la calle haciendo trabajos que son mucho más fuertes, se expone más a los traumas en el pie y hace también que tenga mucho más proclive a ser pie diabético. Esto corresponde con la literatura mundial. Las mujeres son un poquito menos, sin embargo, el biotipo como tal que usted pregunta puede ser en el joven como puede ser en el viejo. El viejo, como tiene más comorbilidades, más enfermedad arterial, tiene más colesterol, tiene más hipertensión, etcétera, tiene más complicaciones propias de la enfermedad, y esto hace que el tratamiento sea un poquito más difícil. Sin embargo, cuando nos llegan a tiempo, nosotros utilizamos la terapia, y en estos pacientes hemos tenido, como le expliqué ahorita, una casuística bastante importante que podemos exhibir. Ya tenemos en tratamiento y hemos salvado en estos pacientes en un número de 431 casos de pacientes tratados con el factor de crecimiento epidérmico. Esto es una proteína que se llama factor de crecimiento epidérmico, es un polipéptido de 53 aminoácidos. Esto es por ingeniería genética recombinante. Se le aplica al paciente en la úlcera de pie diabético que no tiene infección, que no tiene otras condiciones. O sea, pacientes que no tengan cáncer, pacientes que no tengan, en mujer embarazada no se aplica, pero una vez que ya se aplica en la terapia, tenemos los resultados que podemos mostrar. Generalmente el diabético no va de primera consulta al cirujano, sino que va al médico general, lo diagnostican en el laboratorio, va al endocrinólogo. La pregunta es que nosotros teníamos un profesor que nos dio un consejo y cuando lo dio nosotros no entendimos el por qué lo dijo. Dice: cuando ustedes vean un paciente por primera vez en su consultorio y lo desvistan, no se les ocurra no quitarle las medias, porque a veces ese examen de reconocimiento en paciente por otra cosa hace que uno vea otra cosa. Hablen un poquito de ese consejo. Sí, muy inteligente. De hecho,
los pies, como le expliqué, tiene una biomecánica importante y más con las enfermedades arteriales, el pie diabético como condición o diabetes como condición. Siempre el paciente diabético es siempre, una vez hecho el diagnóstico, una de las recomendaciones que se usan es precisamente el uso de medias, calcetines blancas, porque se esconden muchas lesiones. De hecho, ellos son proclives a la onicomicosis, a las infecciones por hongos, que pueden ser superficiales o profundas, y es uno de las vías de entrada en el pie. Se producen esas infecciones y de hecho muchos pacientes, y a nivel privado, inclusive a nivel público también, se infectan de esta manera, y fíjese que el diabético tiene inclusive las uñas, inclusive son muy particulares, son uñas que tienen esas infecciones por hongos, y uno de los tratamientos, que una de las recomendaciones precisamente es que muchas veces nos llega cuando se retira la cutícula o se hacen un mal pedicure, y de hecho hay pacientes que han perdido inclusive extremidades por un tratamiento que se ve muy sencillo, inadecuado. Entonces las medias blancas es muy importante porque a veces ellos, como pierden la sensibilidad, es lo que se llama neuropatía, y este es el daño principal que ellos tienen. Entonces no se dan cuenta y esto hace que yo he visto pacientes con tornillos dentro del pie, con clavos dentro del pie y no lo sienten, y espinas en los campos sobre todo, y piedras, y realmente con el tejido macerado, ya el Doctor, tejido... Y ese pie seco, esos dedos secos, sin llagas ni nada, ¿es normal el que se manifieste en el pie diabético o es una de las formas que se manifiesta? No, la enfermedad arterial periférica es una condición independientemente del estado de diabetes, aunque el paciente diabético puede tener enfermedad arterial periférica. Lo que usted está mencionando es lo que se llama gangrena seca. Esto viene primero con una condición, disminución de flujo a nivel de las arterias del pie a través del daño que se produce por la microangiopatía diabética. Entonces se obstruye las arterias del pie, de las extremidades, puede ser de la arteria del sistema aortoilíaco, femoral y de las arterias distales. Comienza tan arriba, ¿eh? Puede comenzar hasta arriba, sí señor, enfermedad aortoilíaca, desde ahí hacia abajo nosotros estudiamos el paciente y una vez que ya comencemos con la evaluación médica, instalamos la terapia que le expliqué ahorita, no solamente cirugía vascular compleja con revascularización. ¿Por qué el Doppler se hace de la rodilla para abajo? No, se hace completo de la extremidad inferior hacia abajo. Cuando ya queremos evaluar el sistema aortoilíaco, entonces tenemos que hacer otros estudios, angiotomografía, etcétera. La gangrena seca, que es a lo que usted se refiere, sí, es cuando ya el paciente hace una isquemia primero por una enfermedad arterial, luego hace la necrosis por muerte de tejido y entonces el dedo o el pie se momifica. Eso mismo. Entonces, la momificación, que es lo que nosotros queremos hacer, y debo de hacer un hincapié en algo muy importante a los médicos jóvenes y a los que no tienen experiencia en el tratamiento. Una vez que usted vea un dedo seco o dos dedos secos en un paciente que tiene la extremidad fría o que tiene una condición mórbida, que es un paciente fumador, que es un paciente diabético, sobre todo los médicos pasantes en los campos, médicos que no tienen experiencia, tienden a retirar esos dedos. Esos dedos que ya no tienen vida, que están gangrenados con una gangrena seca, hay que estudiar ese paciente desde el punto de vista vascular. Hay que hacer las angiotomografías, las angioresonancias adecuadas, la arteriografía, el Doppler, etcétera, y darle el chance al paciente de que nosotros podamos revascularizarlo. Revascularizar significa colocarle una prótesis de una vena que es de Gore-Tex, entre otras marcas y tipos de vena o venas propias del paciente. Nosotros regularizamos el flujo, hacemos la instalación de los bypass. O sea, que se rehabilita el flujo de sangre. Una vez que se restablece el flujo de sangre, entonces nosotros retiramos los dedos. No podemos quitar el dedo. Sí, pero ahí mismo, doctor Méndez, independientemente de que no debe usarse porque no está indicado, el medio de contraste en una arteriografía o en una venografía, si usted inyectaría un medio de contraste, ¿qué usted ve en esa vena o en esa arteria? ¿Cierre de la obliteración del vaso o realmente daño
de la íntima. Sí, se ven las dos cosas. Se ve una placa inestable o estable con una ateromatosis en las arterias, o se ve una oclusión arterial, que es lo que determina el daño a nivel de los tejidos. Como usted habló que en la solamente pierna. en el capilar es que comienza el No, problema. ese es el daño microangiopático por la diabetes, pero si es una enfermedad arterial periférica, es una enfermedad de grandes vasos. Sí. La diabetes es una enfermedad de pequeños vasos, sin embargo puede tener afección de los vasos principales. En este estudio, que es la angioresonancia o angiotomografía o la arteriografía, nosotros se hace un mapeo de esas arterias del paciente que tiene indicación para el procedimiento que es arteriografía. No todos los pacientes califican para una arteriografía. Una vez entonces que ya el paciente se califica como una enfermedad arterial periférica, CAP, como se llama la clasificación, entonces nosotros procedemos con él, con la terapia ¿Y en por cuestión. qué si hay daño de los capilares del ojo, del riñón o del pie, generalmente no se reporta mucho daño en el capilar del cerebro? Sí, también, de hecho, ¿Y cómo se manifiesta? la Sociedad de Cardiología y junto con otras entidades han estudiado aquí los estudios IFRAN 1 y 2, de que la comorbilidad, enfermedad de riesgo cardiovascular por diabetes aumentó hasta el año 2010, el último estudio que se hizo, de 5.5 a 9. También el cerebro y la enfermedad vascular cerebral es una complicación del paciente diabético y de pacientes hipertensos. Señores, tenemos más del 34% de la población dominicana siendo hipertenso ya en este momento, más del 34%. Y diabetes con una prevalencia de un 10, un 12%, y yo creo que es más de ahí todavía, doctor. Entonces, es un paciente que tiene todos los vasos afectados, y de hecho, en mi hospital, el día a día es un accidente cerebrovascular de tipo trombótico, hemorrágico. Mucha gente joven muere por un accidente cerebrovascular, y por lo tanto, como enfermedad vascular o microangiopática, la diabetes afecta todos los vasos del organismo, todos los vasos. Doctor, los porcentajes de éxito de este tipo de procedimientos, sabemos que lo malo es amputar, ¿verdad?, de un pie diabético o la muerte del paciente, pero el porcentaje de éxito y el tiempo, como es importante, de si el paciente va a tiempo, si detecta, se le detecta la enfermedad a tiempo, si es a tiempo, ¿qué porcentaje de éxito tenemos de que no haya que amputar, por ejemplo? Así es. La clasificación, como le expliqué primero, estamizamos al paciente. La mayoría del estudio en cuestión fue el factor de crecimiento epidérmico, que es el Evrepro-P. Nosotros aplicamos en pacientes en estadio 3, estadio 4 de Wagner, porque el grado 5 ya es una gangrena extendida. Nosotros aplicamos el producto en estos 431 pacientes, 299 para el Hospital Francisco Mocoso Puello, 132 pacientes para el José María Cabral Ibáez. Y la tasa de éxito que hemos tenido en esos 431 pacientes aplicados, hemos tenido un solo caso de amputación, 430 pacientes salvados. Tenemos una tasa de éxito de un 87.03% de los pacientes aplicados. Hemos evitado las amputaciones en este grupo de pacientes de un 90%, con un 3.71% de pacientes en ventana de tratamiento en respuesta y un 8% de abandono. Generalmente cuando abandonan el tratamiento, ese tratamiento es debido a que no hay transporte para llevarlo por el asunto de la pandemia. Hemos tratado de manejar, y de hecho no hemos abandonado el programa durante la pandemia, con el debido distanciamiento, y todos son pacientes inmunodeprimidos, y hemos manejado con el familiar para que el paciente vaya con el sumo cuidado. Sin embargo, estos pacientes tenemos aproximadamente, cumplimos ahora en abril, 2 años con el programa de aplicación del producto, que es el factor de crecimiento epidérmico. Del 1 de abril, junto con el Hospital Cabral Ibáez, que comenzó en junio del 19, nosotros hasta el 21 tenemos 430 casos y hemos salvado el 87.07% de estos pacientes y le hemos evitado amputación, o hemos disminuido el índice de amputación en estos pacientes. ¿Por qué cuando usted menciona el Mocoso, que es su hospital, siempre menciona el Cabral Ibáez? ¿Hay algún plan, programa? Porque la estrategia a través de la aplicación del producto, que es el factor de crecimiento, se comenzó en estos 2 hospitales. Un plan piloto en Santiago y el plan piloto de nosotros. ¿Y la estadística está basada en los pacientes? En los dos hospitales. ¿Y quién es el coordinador de ese programa? Nosotros, a nivel nacional, el líder de opinión somos nosotros, pero también hay médicos en Santiago
que están trabajando con el producto y con la terapia. Nosotros tenemos, como le dije, un equipo de trabajo, personal médico completo. Y la otra pata del diabético, desde allá del Cabral. No, del centro de diabetes. Del INDEN. Sí. Sí, ellos no son las tres patas de la diabetes aquí. Sí, realmente creo que sí. Creo que sin menospreciar y sobre todo tengo que resaltar que el INDEN es un instituto de referencia nacional. ¿Y hacen cirugía ahí? Ellos hacen cirugía. Nosotros como departamento tenemos una estructura montada. Tenemos 6 cirujanos vasculares, tenemos 7 cirujanos de pie diabético, tenemos todas las especialidades. ¿7? 7, sí señor, 7 cirujanos de pie diabético. 7 cirujanos que hacen pie diabético. Pie diabético, exactamente, sí. Más los cirujanos vasculares, más todas las estructuras montadas de todas las especialidades, de infectólogo, de endocrinólogo, diabetólogo, etcétera. Doctor Méndez, en estos días un amigo nos habla precisamente de las bondades de un producto natural que dice que la mancha de plátano para curar las úlceras. Independientemente de la efectividad o no de este método. Llegan todo. Sí, la mancha de plátano, bueno, me imagino que usted recibirá muchos pacientes que lo habrán tratado con la mancha de plátano para ver, pero además de lo de la mancha de plátano, curar la úlcera es todo en un tratamiento de pie diabético en una fase preliminar, en primeros síntomas. Sí, es importante el cierre de la úlcera de pie diabético, porque el hecho de no generar el cierre genera una morbilidad asociada al pie diabético. De hecho, un 19 o un 30% de los pacientes que son diabéticos, que no obtemperan, o sea, que no se intenta revascularizar o hacer el cierre, esto la gran mayoría, 50+%, pierde la extremidad. Y una cosa muy importante es que cuando usted amputa a un paciente, a los 2 años el 57% se muere. Y a los 5 años, el 87% mueren. A los 5 años. Por eso es que nosotros, y a través de los objetivos de... O sea, que amputar es casi seguro la muerte. La muerte. Lo que gane tiempo. Así es. Es cabeza de familia, es el protector de la familia, y en vida productiva pierde una extremidad. Y no solamente las condiciones del país, propias del país, sino que ese paciente probablemente no va a obtener una prótesis, que eso es ideal. Una vez que el paciente ya pierde una extremidad, entonces tiene que tener una prótesis para reinsertarse en su trabajo. Nosotros anteriormente, y de hecho las estadísticas, doctor, como médico que usted sabe que es fuerte lo que voy a decir realmente, pero son las estadísticas. Anteriormente, y de hecho todavía en el país, se realizan unas 5.000 amputaciones al año. ¿Usted sabe lo que significa 5.000 amputaciones al año? Oh, sí, en un Por lo tanto, eso es devastador. Es devastador sobre una población joven, y que nosotros lo que queremos es ofrecerle esta terapia, no solamente como una alternativa, no es una panacea, no es que esto cura todo, sino es que es una alternativa y que esto hace que tengamos estos resultados que podemos ofrecer. Usted está diciendo que si hay 5.000 amputaciones al año, al cabo de los 5 años, que ya el ciclo comienza a recoger más viejo, se están muriendo el 80% de esos 5.000 como quiera todos los años. Así es. Y que COVID-19 al día de hoy en República Dominicana en un año lleva 2.700 muertos. Sí, por eso dije ahorita una cifra que es bastante significativa y alarmante. Nosotros en congresos, en foros internacionales hemos visto, por ejemplo, por pie diabético mueren 1 millón de personas al año en el mundo. A mí no me gusta meterlo en cifra, como la que ha dado ahora, por pie diabético, por causa de la cirugía en pie diabético. No, por pie diabético, por complicación de pie diabético. Entonces, es 1 millón de pacientes al año, mundialmente. No es una cifra suya, sino del nefrólogo. ¿Qué porcentaje de los dializados usted estiman que fue por daño de diabetes? No, viene como una complicación propia de la diabetes. Sí, pero... La nefropatía es una comorbilidad que es una complicación, es una secuela de la diabetes bastante notoria, es tan importante que de hecho es lo que más insuficiencia renal produce en la República Dominicana junto con la hipertensión. La cifra como tal aumenta, nosotros tenemos unidades de diálisis,
2 unidades de diálisis, y esa gran mayoría de pacientes diabéticos también debutan con un cuadro de pie diabético. Doctor, es bastante notoria la frecuencia. Quiero sacarle un poquito de provecho a la experiencia. Un médico cirujano especialista en pie diabético, a una persona sana de más de 50 años, o a un diabético incipiente, una persona que está en metformina todavía, porque la cifra, ¿qué consejo le da la experiencia? Eso es pie de riesgo. Paciente diabético sin lesión es pie de riesgo. Siempre que existe un paciente un diabético es pie de riesgo. Una vez establecido ya lo que es pie diabético ya es otra entidad. Pie neuropático es otra cosa, pie isquémico es otra cosa, pie neuroisquémico es otra cosa, mal perforante plantar es otra cosa, artropatía del Chaco es otra cosa. Consejos rápidos, concisos, siempre cuidar control metabólico, eso es básico para un paciente diabético. Ejercicio, dieta adecuada. Lo que pasa es que nosotros tenemos una gran casuística de pacientes de bajos recursos, por lo tanto ellos comen lo que aparece, entonces se hastían de la dieta, pero hay que comer lo más sano posible, comer bastante legumbres y eso, y comer bastante proteínas. Esto ayuda mucho al nivel nutricional del paciente, porque francamente estos pacientes pierden peso. De hecho, acuérdense que es la enfermedad de los 4P, polidixia, polifagia, poliuria y también la pérdida de peso. Los consejos así para cuidarse el pie, tendríamos que usar un calzado adecuado, nunca usar zapatos de cordón, no es recomendable. ¿Y el zapato puede ser causa de la úlcera de pie diabético? Sí. Sí, señor. Yo he visto pacientes perder una extremidad, como le digo yo, por un par de zapatos. Todos los pacientes diabéticos que van a mi consultorio, yo les digo, esos zapatos muy lindos que usted tiene de 2 tonos, de cordones, agarre una funda negra y échelo y déselo al amigo más cercano que no sea diabético. Sí. Porque el zapato para diabéticos es un zapato especial. Hay que acomodar la pisada. Es que el paciente tiene por pérdida la fuerza de cizallamiento del pie, por lo tanto debe usar un zapato velcro, que es el zapato que no tiene cordones, que es redondo o cuadrado, con una plataforma elevada, que sea dura, que sea con piel de cuero preferiblemente, flexible, que sea un calzado que sea un poquito profundo. Y en ocasiones, una vez que ya desarrollan enfermedad arterial, en este caso neuropática o enfermedad de Charcot, se le pone una plantilla especial, se le hace una descarga o flooring, como se llama. Esto hace que estos pacientes no desarrollen de nuevo una úlcera de pie diabético, porque el nivel de recidiva es de un 15%, en la región plantar, y una frecuencia de un 60% a nivel del área dorsal, a nivel dorsal. Esto hace que muchos pacientes tenemos esa formación integral de que debemos de utilizar estos recursos, y que dentro de su desarrollo diario, su trabajo, su deporte o su actividad rutinaria, deben de siempre usar el mismo tipo de calzado. Bien. Doctor Juan Vicente Méndez, cirujano cardiovascular, cirujano experto en pie diabético, médico del Hospital Moscoso Puello. Gracias por estar con nosotros, y es un tema que repetirlo nunca está de más, así que lo invitaremos de nuevo a hablar del mismo. Gracias, doctor. Sí, bueno, a la orden siempre.